Bueno, vamos a hablar del sistema de comunicación y de cómo esta lingüista francesa, Catherine Kerber-Torecchioni, lo que hizo fue reformular el esquema de Jacobson. Jacobson entendía que la comunicación era esta cuestión esquemática de transmisión de información, emisor, mensaje, receptor, código, canal, referente. Bueno, macanudo, pero con ese sentido los animales se comunicaban o las máquinas se comunicaban y sabemos que no es así. Vamos a ver cuáles son los elementos que aparecen en el sistema de Kerber y de qué manera esta idea de comunicación deja de ser transmisión de información para convertirse en creación de significación, en creación de sentido. Y vamos a ver que ahí solamente entramos los seres humanos. Bueno, este es el esquema de Kerber. Lo que hace es incorporar elementos al sistema, ¿sí? Y lo más importante que tenemos que tener es la noción de competencias comunicativas. La primera cuestión de la que hablamos es que la idea de código se rompe en dos acciones, codificación y decodificación. Por supuesto, correspondientes, una al emisor y otra al receptor. Ambos actores tienen una serie de competencias que, si bien se llaman igual, no implican lo mismo. Lo primero que tenemos que saber es lo que son las competencias lingüísticas y paralingüísticas. Como su nombre lo indica, tiene que ver con el uso del lenguaje, ¿sí? Competencias lingüísticas será nuestra capacidad de codificar, si somos emisores, o de codificar, si somos receptores, mensajes verbales, es decir, mensajes que están hechos de palabras. A esta idea le corresponde la noción de capital lingüístico, que es esa riqueza de vocabulario. Cuanto mayor riqueza lingüística tengamos, desde luego en la transacción comunicativa podremos movernos de forma más solvente. Las competencias paralingüísticas, que están como en este mismo equipo, será la capacidad de codificación o de decodificación de mensajes no verbales, es decir, de mensajes que no están hechos de palabras. ¿Y qué tipo de mensajes no están hechos de palabras? Bueno, los gestos, los tonos de voz son mensajes paralingüísticos. Piensen en cómo uno grafica una ironía, ¿sí? Con un determinado tono de voz, pero es un componente paralingüístico, no lingüístico. Las imágenes, la tipografía también son componentes paralingüísticos, ¿sí? Es decir, todo este tipo de mensajes que no están hechos de palabras, sino de otras sustancias. Y nosotros tenemos que tener la capacidad, si somos emisores, de poder codificar mensajes no hechos de palabras y de decodificarlos si somos receptores. Muy bien. Seguidamente tenemos las competencias ideológicas y las competencias culturales. Sobre cultura hemos hablado un montón y sabemos lo que es la cultura, pero ¿qué son comunicativamente hablando las competencias culturales? Bueno, después de muchos años de dar clase, les cuento que la mejor forma de explicarlo es que las competencias culturales son el manejo del referente. Si ustedes se acuerdan lo que era el referente en el viejo sistema de Jacobson era el tema del mensaje más el contexto en el que se da la situación comunicativa. Entonces, nuestras competencias culturales serán la capacidad de manejo del tema del acto comunicativo y el manejo del contexto donde se da la comunicación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo siendo profe de comunicación debo tener mayores competencias culturales que ustedes en materia de comunicación. Pero en lo que es el contexto, cada vez que nos encontramos a dar clase y nos encontramos cara a cara, sabemos cómo manejarnos en ese contexto, el de la clase. ¿Por qué? Porque tenemos las competencias culturales necesarias. Las competencias ideológicas tienen que ver con todo ese sistema de ideas y opiniones y configuraciones que tenemos de manera ideológica. Es decir, ¿qué es la ideología? Primero estaría bueno aclarar esto para entender lo que son las competencias ideológicas. La ideología de una persona es todo el sistema de ideas que se hace y de posturas respecto de tres ítems fundamentales. La idea que tiene sobre el hombre, sobre el mundo y sobre Dios. No sobre el Dios cristiano, entiéndase, sino sobre la idea de la trascendencia. Cuando nosotros adoptamos una postura sobre estos tres ítems, vamos a tener un sistema de opiniones sobre cualquier tópico. Entonces, ¿qué cosas son ideológicas? Nuestro pensamiento político, desde luego, es ideológico, pero no solamente. También nuestros gustos musicales son ideológicos, el humor que nos gusta es ideológico. Entonces, ¿qué son las competencias ideológicas? Será
Si somos emisores, nuestra capacidad de mostrar nuestra postura o de ocultarla si queremos. Si somos receptores, será nuestra capacidad de darnos cuenta cuál es la postura del emisor. ¿Se entiende? Entonces, cada vez que nosotros vemos un noticiero y decimos, ay, este noticiero es reoficialista o este noticiero es recontra opositor, bueno, lo sabemos gracias a nuestras competencias culturales, ¿sí? Que desde luego están en el mismo paquete, de nuestras competencias ideológicas, ¿sí? Que están en el mismo paquete de las culturales porque lógicamente están muy relacionadas. Los determinantes sí, o las determinaciones sí, son nuestros estados de ánimo. ¿Tienen que ver en la comunicación? Vaya si tienen que ver, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros nos han dicho alguna cosa y porque estábamos en algún estado emocional particular lo hemos tomado súper bien o súper mal? ¿Sí? Entonces, bueno, no son competencias, son determinaciones. Los estados de ánimo de emisor y receptor claramente determinan la comunicación. Y las restricciones del universo del discurso, esto que tiene un nombre tan raro, ¿sí? Tiene que ver con lo que se llaman los géneros discursivos. ¿Qué es un género discursivo? Bueno, es un molde en el cual estructuramos nuestro mensaje. Por ejemplo, géneros discursivos que siendo docente probablemente conozcan. Géneros literarios, un cuento, una poesía, una crónica, una opinión, ¿sí? Estos nosotros sabemos qué molde los estructuran y de esta manera tenemos que adecuarnos, si somos emisores, a las reglas de armado del mensaje de acuerdo a ese género discursivo, por eso se llaman restricciones, y si somos receptores, tenemos que saber leer ese mensaje de acuerdo al género al que pertenece. Por eso debemos conocerlo previamente, ¿sí? Todas estas competencias hacen lo que se llama un modelo de producción, si somos emisores, y un modelo de interpretación si somos receptores. Espero haya quedado claro y en un siguiente videito ponemos en práctica todo esto que aprendimos.